Entonces usted me decía que en San Luis empezó como la... Claro, eso era, ¿Sí? claro, porque conocí los dos extremos. Ya. Ramón Lieps, que era ultraderechista, que era un nazi redomado, güey. Aunque él un día que lo enfrenté por un problema que tuvimos, porque después llegó de profesor al comercial y yo tenía Lieps, es medio raro para escribir el apellido, Lieps, Ramón Lieps, que era en esos años que él negó, era camisa parda le hacían a los neonazis que había en esa época. Y él dice, no, me dijo, yo estaba preocupado de ser un excelente alumno. No, weón, nunca fuiste ni buen alumno y nunca lo fuiste lo que no decides ser. Ese era el de extrema derecha. Un weón desgraciado, que fue, como digo, profesor de comercial, que se murió ya hace algunos años ya. Y por el otro lado, tenía un muy amigo, que era el Kiko Pible, que es un hombre ultra izquierda, digamos, o una izquierda radicalizada, me gusta más que ultra izquierda, ¿no? Y tenía muy clara la película de esos años, de 14, 15 años, tenía clarísima la película. Como tuve amigos, por ejemplo, muy deportistas como el Coño Cajeado, que después terminó en malos pasos, murió también ya. Y amigos que no se detienen ni una guay, que después salieron fachos, y es mi amigo todavía, a pesar de que es ultra facho, güey. Hasta lo enojamos una vez, porque le dije que siendo un gol gigante que medía 2 metros, le salía a pegar a las viejitas, güey, con un mango de escoy y una cadena, el Bernardo Batijase, el de las empanadas, el que tiene el negocio ahí en San Martín con Maipú, el Emporio Salitre se llama, güey. Es un güey. Claro, un weón grande, gigante, weón. Y después fue profesor de cuarto de mi hijo en la Universidad del Norte, weón. Puta, sí. O sea que usted conoció como las dos perspectivas antagónicas en esos años, pero aún no tomaba posición, o usted ya Mira, empezó a yo posicionarse. tomé posición siempre porque, cosa rara en un croata, todos los croatas son fachos. Ya, Mi papá era el único weón diferente, weón, era de izquierda, weón. ya, Incluso diría que era pro-comunista. Entonces mi papá tenía un negocio grande, le llevaban todos los días el diario, todas las cosas, todas las paisajes. Yo tenía como, estaba en el San Luis justamente, eh, me había empezado a interesar por la Revolución Cubana. ya. Para mí, como te digo, ya el año 58, que a la final fue el triunfo en la entrada de la Revolución por los frentes que tenía el Camilo Cienfuegos, el Che Guevara y el centro que entró Fidel, bueno, eran como mi Biblia. Todos los días leía, así como los canutos, con todos los días leía. Oye, bueno, ya tuve unos amigos canutos a la raja, con, puta que eran encachados. Yo igual, pero yo en vez de leer la Biblia, leía todo lo que fuera de la. Claro, yo te digo, sobre la Revolución Cubana. Leía, todavía no tomaba una posición definida. Me llamaba mucho a mí el asalto, por ejemplo, cuando el día del cuartel Moncada, el 53. Eso fue del 53, como digo, tomaron a Fidel, le tomaron en esta época preso, güey, y posteriormente le dieron el exilio a México, donde conoció, se juntó con el Che justamente, donde inauguraron el viaje del Grama, güey, que fue el barco con los 80 compañeros que llegaron a Cuba. Después, el 62, cuando siempre eran maravillas de John Fest y era el Kennedy, güey. Fue el weón que dirigió, que mandó a Bahía Cochino, weón, donde entonces ya ahí ya tenía una cierta madurez, porque ya las conversaciones con el padre Aldonato, con el padre, puta, no me acuerdo de otro, cómo se llamaba, que atendía a Eugenio, se hablaba que la verdadera religión no estaba, bueno, en el San Luis ni en los grandes salones, estaban en el pueblo. De hecho, bueno, en el 66, si no me equivoco, en la Carta de Puebla, la iglesia toma una posición mucho más, igual habiendo curas como el weón que no quiso salvar al compañero weón, en El Salvador y se estrelló la mano el dictador que había matado no sé cuántos weones. Entonces, ya el 65 ya teníamos, como digo, esa idea, la idea de la izquierda, mi papá que era una persona de la izquierda, pero no teníamos realmente un grupo, sino que amigos dispersos de ese tipo de pensamiento, grupos dispersos, gente dispersa. Cuando volvimos de Bolivia, ya 5 años de casado, todo lo demás, cuando de repente, es una historia muy bonita, la gente no la sabe y la gente no sabe. Aquí en Antofagasta existió un hotel Lautaro,
el Che Guevara, cuando estuvo en el año 55, 56, no me acuerdo, con el doctor Granado, su viaje en moto que hicieron, estuvo alojado ahí, que él estaba en la calle La Torre, si no me equivoco, con Chuquisaca. Y de ahí mismo derivaron después al Hotel Libertad, que estaba en calle La Torre, entre Serrano y Riquelme, por ahí. Ya, en el Hotel Libertad llegaron los compañeros que venían rescatados por la guerrilla de Teoponte, dirigida por el Chato Peredo, que era hermano del Inti del Coco Peredo, el hermano menor de ellos. Entonces, como ya había tenido algún tipo de relación, amistades con ellos, los fui a ver. Pero como digo, ya fue al Hotel Libertad, que estaba como digo ahí. Y ahí me encontré, como tiene que ser en los años 69, claro, fue 69. ¿Ya? Ahí me encontré con y me hice amigo con el Alexis Jovanovic, que te decía el delante. Que él venía de parte del MIR a traerle alguna ayuda financiera a los compañeros, apoyo político, apoyo a Alexis Jovanovic, me acuerdo siempre, porque después nos encontramos algunas veces más. Y él, conversando, me dijo, ¿y tú a dónde militas? Y yo no milito en ninguna parte. Yo le dije, tengo la tendencia, la idea, la amistad de acá. Y él me llevó a la norte. Ahí, como te digo, el primer contacto que tuve con el Emilio ahí en la norte fue con el que después lo mataron. Oscar Leiva, el peluca, el hermano del Daniel, el hermano del René. El René también murió en Ponte Patria. Estuvo exiliado en Bélgica. Allá en Bélgica logró destacarse como profesor de la universidad. Y después cayó en el alcoholismo, nadie sabe por qué. Bueno, se vino a Chile y murió en Ponte Patria. Pero yo con quien hice contacto, y me acuerdo siempre el nombre de guerra que tenía Jorge Castillo. Entonces el Alexis Giovanni me hizo contacto con ellos. Pero dentro de toda esta historia, ¿me entendí? Estamos en el año 69 a fines. Yo todavía tenía un poco la mentalidad o la idea del cura, del huevón, del San Luis, del cabro. Tengo una historia sí, re bonita para mí, para que ser como las huevas para otro, pero como te digo, entonces como que sentía la necesidad, aparte de la parte combatiente que me gustaba mucho, que era lo que yo realmente adoraba, necesitaba un poco la parte espiritual. Venía, como digo, de un colegio así como el San Luis, y había estado, y no me encontraba, además que el, el MIR era una escuela, era un grupo jerarquizado, digamos, hacia abajo al tiro, o sea, no había mucha instancia de discusión, de análisis, y había un amigo, un compañero, todavía está vivo, está exiliado en Vancouver, que era sobrino del Come Morgado, del Chino Come, que era uno de los líderes del MAP. Entonces éramos muy amigos, lo habíamos criado juntos prácticamente. Bueno. Y me dice, oye, ¿qué te invito al MAP? No, puta, yo sé que te va a gustar, déjame también, nos conocimos tantos años. Hay reunión de GAP, como digo, el GAP era el grupo de acción política, porque el del Chicho era el grupo de amigos personales, entonces dice, ande mi tío, anda, participa y si no te gusta, no hay más. Pues. Y listo, fuimos un día y me gustó la wea, el GAP se entiende. Y entonces, como te digo, y empecé a militar, además que me recibieron con los brazos abiertos, empezaron a mover como que si hubiera alguna importancia que yo militara con ellos. Y me acuerdo que el Chino Come, el primer weón que me iba a conocer, me acuerdo siempre, fue el Waldo Valenzuela. Waldo es otro weón católico 100% y toda la iglesia y todo, pero es una tremenda persona, te lo digo sinceramente, es una tremenda persona. Lástima que la urda, su mujer esté tan malita, bueno, es una otra mujer extraordinaria. Partí para con el Chino Come, me acuerdo. Puta, bueno, me encuentro con un caballero, pues bueno, si el bueno se nos fue un día conmigo, porque yo digo, estoy decano de la carrera de Bellas Artes. No, Germán, me dijo, yo, estos son nombramientos de la dictadura. Yo fui, me dijo, director de la Academia de Bellas Artes, de la Academia de Bellas Artes de la Universidad del Norte. Nunca fui, me dijo, decano. Y, digamos, y nos invita a pasar a su atelier, cuadros medio terminados. Una cosa así linda, bueno, a un que le gusta la parte linda, te encontráis
caballero, con eso era el Waldo un caballero, y la Ulda igual, una persona admirable. Lo que sí me acuerdo, el Cosme le dice que se sirven la copa de vino y me sirve el Juan del Waldo menos que esto. Sería así, bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando terminamos la reunión, me acuerdo, yo le digo al chino Cosme, oye, Juan, cagado, todavía buena persona, pero la cagada de vino que sirvió, pues la verdad que el vino estaba rico. No, huevón, me dijo, sí, este es el vino de la amistad, dijo, esto es para consolidar el encuentro que tenemos. Pude una tremenda sal. Bueno, digo lo que queráis, pero a mí un huevón cagado, huevón, claro. Claro, claro, huevón. Y de ahí me acuerdo, porque todos los compañeros en esa época, no, el Mapo era bien aburguesado, ¿para qué estaba? Pues eran revolucionarios, lo que tú queráis, pero aburguesado. Acá en Antofagasta. Acá en Antofagasta, pues, bien aburguesado, porque ese era el Waldo, digamos, era el director de la Academia de Facultad de Bellas Artes de la universidad. Los otros hueones, por ejemplo, el Hugo Delgado, que tú sí vivía en la casa del Jaime Bravo, que también tenía el nombre de Jorge Bravo, que vivía en la Vía Brasil, ¿me entendí? El, el secretario regional era René Muñoz de la Fuente, que también era, bueno, otro director de su facultad en la norte. Puro bueno, así medio. Y entonces llega el Chino Come, como el Chino Come era, digamos, era como el segundo piso, weón, del mapa, era, no era ni secretario regional ni local, pero era el buen que movía todo. Era el máximo dirigente sindical igual. Así que como tú nunca trabajó en todo caso, pero era carpintero, era carpintero. Pero de hecho fue el candidato a la CUT del Mapo. Fue candidato a la CUT, fue candidato a, no me acuerdo, a diputado, porque el viejo Roberto Saldier, que fue cuidador de Autos Blancos, fue candidato a regidor, fue también por el Mapo. Entonces, nosotros por primera vez en Antofagasta logramos borrar el nombre de empleados y obreros, trabajadores. El sindicato de Inacesa, si tú lo ves ahí justamente en el que me convidaste, es de trabajadores de Inacesa, no es ni de empleado ni de obrero. Entonces, conseguimos que la asignación familiar fuera común para todos. O sea, porque había suponte tú para obrero 10.000 pesos, para empleado 15.000 pesos. Entonces, como te digo, nosotros eran las luchas sociales las dábamos en un aspecto de superación del que estaba abajo hacia arriba. No como la gente huevona que dice que los comunistas quieren mandarlo a todos para abajo. Esa hueá no es cierta, esa hueá es ridícula. O querer, claro, o querer decir que los hueones dicen que hay que destruir todo para crear. Hay que mejorar y hay que crear instancias nuevas, que es diferente. No destruir, hay que crear. Hay que estar. Entonces hay un montón de cosas que, mira, yo, palabras, si tuviera tiempo y día, bueno, nosotros, ustedes no conocen, un amigo maravilloso, bueno, extraordinario que tengo yo, el chino Ross Murray, Guillermo Ross Murray, que es de Iquique, claro. Es mal, ya está cagadito el chino, ¿eh? Poeta, es de todo, o sea, de todo lo bueno me refiero, tiene escrito una cantidad de, aparte de esa cuestión, los libros, bueno, ya me voy a acordar, ya tiene de todo. Chino Ross Murray, aparte de tener escrito libros, aparte de tener escrito muchos poemas, participar en todo, el Chino Ross Murray fue militante del MIR cuando fue profesor acá en Antofagasta. Claro que sí, pues, bueno. Y se hacían encuentros literarios, y se hacían encuentros, bueno, en la sala Ercilla, que era en esa época donde hubo después el centro español, hoy está el Escotiabán, era una hueá maravillosa, porque tú, habían y además, bueno, se hacían cosas que no, como te digo, el teatro, pintura. Yo me acuerdo cuando llegaron los compañeros de combatiente a Vietnam, llegaron algunos compañeros vietnamitas a dar los charlas, a darlos a conocer. Yo por primera vez vi que con el acero de los aviones caídos de los norteamericanos, los compañeros fabricaban anillos y hacía como un recuerdo. Yo el mío no sé qué pasó, previo al 70 en Antofagasta tuvieron dos huelgas bien importantes. Una fue la de los obreros de la construcción, el 68, y otra fue de los obreros del salitre, el esa 70. Eso fue brava. Ya. La de la construcción fue, pero ¿cómo te explico?
más de presencia que de acto. La del Salitre fue brava. Ya. ¿A qué se refiere con brava? Brava, que hubieron enfrentamientos, hubieron compañeros que murieron, que nunca se ha dado mucho la... Yo tenía un compañero, amigo mío, no sé si ustedes lo conocieron alguna vez, Vitalio Mutarello. Sí. Vitalio fue dirigente de los compañeros de La Pampa. Vitalio, un compañero que tenía desaparecido. Era socialista él. Era socialista, la hija comunista, me parece. Bueno. Sí, el Vitalio, por ejemplo, uno conversaba con el Vitalio. Era joven, pues. Era joven, si el Vitalio para 73, bueno, ¿cuánto ahora tenía? Menos de 30 años, Sí. pues, menos de 30 años. Y era un hueón totalmente luchador, era un hueón socialista muy cercano al MIR. Era muy, muy cercano al MIR el Vitalio. Entonces, con él era fácil conversar, era realmente, como digo, la lucha era dura en el sentido este, pues, de que había enfrentamientos, de que había fuerza, de que habían hueones sacados a medianoche de la empresa y botados en La Pampa, hueón, vieron... Claro, o sea, no es lo mismo, ¿me entendí? Yo hago una huelga y me paro ahí en el Paseo Prato, güey, chucha, güey. El loco surge y yo está hueando con sus huelgas de hambre, con su hueón. Claro, ahora es diferente por ejemplo, yo digo para el 73, cuando el comercio acá en Antofagasta, puertas cerradas, o sea, no se abría el comercio. Y salía, por ejemplo, bueno, el loco Yura, el Yerko Yura, a defender con todo eso, tracalá de paz y libertad, a defender a los hueones, y nosotros salíamos a descerrajar las puertas. Claro, esa era la historia real, o sea, a esta altura de la vida, ¿qué se va a esconder? ¿Qué se va a decir? Está todo prescrito ya. Está todo, si es rara la weá que no esté rara, es bueno, es que inventan weá y le creen, man. Pero entonces ustedes se agarraron con los hueones de libertad. Sí, totalmente. ¿En qué Yo época? digo ya, por ejemplo, el líder máximo del Parche Libertad era Pablo Rodríguez Gres, Sí, pues, los abogados. el abogado, exactamente. Y el otro weón que inventó que se había ahogado, que se había caído al mar con su avioneta. El Tieme. El Roberto Diemer. Claro, eran los líderes que tenían ya. Entonces, el año 73, justamente, no sé por ahí, preparan venía a Antofagasta el Pacho Libertad, con todo el aparataje en ese tiempo, porque era radicalizada la cosa. Las cosas no se así conversando ni chacoteando. Lo encontramos en la calle de Prat, weón, y quedaba la cagada. Esa es la historia. Entonces, llega Eugenio S. Gerber, me dijo, ¿quién es este concha su madre del Pablo Rodríguez? Yo Roberto siempre lo conozco, dijo, porque vivió cerca mío en Santiago, y era nazi, el tiempo era más... Uno era como el filósofo y el otro como que era el hombre de armas, entonces... El Tieme era el matón. Correcto, y el otro era como el que aparentemente... Bueno, y me dice, ¿sabes qué? Me dijo, fácil, hay que hacerle tira a la weá, no, pero Eugenio era enemigo un poco de estas cuestiones. Y qué es lo que... ¿Sabes qué? Me dije yo, ¿con quién más contamos? Mira, me dijo, los únicos aquí que se la juegan son a jugar, me dijo, en estos momentos, porque ya la cosa está así, son los de Madeco. Madeco me dijo, los pudimos juntar con ellos. Ya le dije yo, con unos 30, 40 buenos de acá de Inacesa, bueno, y más los de Madeco, y me acuerdo siempre, bueno, y los juntamos frente al queso a la torre que era dar el encuentro del Pablo Rodríguez. Y cuando llegamos ahí, estaba la efervescencia, las bombas lacrimógenas, los buenos que insultaron, y no llegaban los compañeros de Madeco, y nosotros, bueno, todavía, la de todo, esperando que el lote, cuando revisión claro, y el Silvio, como digo, aparece a cargo porque el Lautaro siempre está activo. Lautaro fue un tremendo amigo mío, desgraciadamente murió era muy amigo del Kelman Flores, bueno. ¿Lautaro a quién se refiere? A Lautaro. Ya, él era dirigente también de Madeco. Del CTR. Claro. Correctamente. Él vivía arriba en la Villa Las Condes, bueno, y tenía un grupo del MIR ahí fuertísimo, bueno, En eso era un campamento, po. Campamento, correcto. ¿No era el Venceremos, no? No, el Venceremos estaba más allá, por la población Prat B, arriba. Ya. Ese era el Venceremos. Entonces era ¿Dónde quedaba? Este quedaba en Salar del Carmen arriba, donde está la granja Cútula al frente, justo al frente de la granja Cútula.
Ya no sé si está la Granja Cútula todavía ahí, porque yo no... Claro. Pero ahí estaba, justo estaba, a este lado de la Granja Cútula y al otro lado el campamento que el rey decía, oye, weón, soy el rey. Cállate, Germán, yo nunca he sido... Es que el Lautaro era... Sí, sí, era un buen extraordinario. Sabes tú que era artesano, weón, pero buenísimo. Fue Boy Scout, fue de los jamboree, estuvo en los jamboree esa weá que viajan, que andan, que Como weón. Pocho Nacional, el Jamboree. Claro, el jamboree, el Lautaro, pues, una cosa seria. No sé por qué no estaba el Lautaro, venía el Silvio a cargo del lote Madeco. Ya. Bueno, y que así entremos, pues, weón, hay que entrar como sea, pues, tal. Que estas cagadas de patria tal, claro, imagínate, bueno, dos obreros, trabajadores, duros, acostumbrados a un trabajo. No les echaron nada, pues, bueno, y tenían como casi lleno el teatro, bueno, tenían hartos hueones, bueno. Y nosotros empezar a agarrar a patada, a combo, a lo que fuera los hueones. Hasta tiramos, me acuerdo, un hueón de la galería, tenía una galería como un pequeño anfiteatro, así, pescamos un hueón que era más niñado que la chucha, para abajo con el barco se mató, el hueón no le pasó nada. Entonces, bueno, y otro weón más enardecido, weón, no sé dónde se sacó un cuchillo y el telón del teatro lo rajó así, saltó y lo tiró de arriba hasta abajo, weón. Como en las películas. Oye, era buena, la weá en ese tiempo era bueno, weón. A mí, ¿sabes tú? Afuera del huevo, afuera aparte, a mí, porque yo, como te digo, mi familia, no mi familia directa. O sea, cuando hablo de mi familia directa, mi mujer, mis 5 hijos, mis nietos, cuestiones. Porque el weón de mi cuñado radical, facho culiado, ¿de dónde saliste, weón? Mi hermano igual, weón. Y llega y me manda a mí, mi sobrino, el hijo de él, weón. Tío, no quiere afiliarse al partido radical. ¿Y cómo no te haya la concha de tu madre, vale, weón? Claro, sí. Claro, weón. Chucha, weón. Tiene su... quemando teatro. Claro, weón. Chucha, weón. Tengo, weón, a un primo a mi otro nieto, un año preso en el Uribe, weón. Tengo, weón, a mi hijo haciendo música contra la dictadura, weón. Tengo, weón, contra... Chucha, y ya afiliaste al partido... Bueno, no entiendo nada. Claro, así que no... Claro, yo no, digo, yo soy rojo, no sé, weón. Rojo y verde, rojo y negro, cualquier weón, pero roja, weón, no, claro, no. Oiga, don Herman, una consulta. Bueno, usted me decía que, bueno, como vemos acá Sí. en la prensa, Pregúntame nomás. en el 72 se armó el Junio del 62, si no me equivoco. Claro, el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria Exactamente. Nacional de Cemento, INACESA, ¿cierto? Y usted estuvo en la directiva. Tú eres representante de Antofagasta y dos de Santiago. ¿Cómo se organizó ese sindicato? ¿Cómo empezaron las conversaciones? ¿Fue Mira, a propósito de la ya. iniciativa de quién? Es muy fácil esa cuestión. Resulta que cuando nosotros llegamos a INACESA, los mandaron con un objetivo. ¿Ya? Que el objetivo era, primero, bueno, a mí no me mandaron a trabajar con Eugenio. Yo voy a hablar el caso mío, si ¿Ya? te molesta o me alargo mucho, tú me adelántalo. decís, claro. El objetivo mío, me dijo el Chino Come, cuando yo dije voy a ir a trabajar a INACESA, elige entre el puerto, Chucky no iba a ir porque ya mi señora era de Chucky, esa cagada de clima, que yo había estado, no era conmigo, güey. Ya. El puerto había que trabajar mucho, que es la weá. Sí. No sé, en serio, porque ahí tú entrabas a un turno, no salías y hasta 2 días después a veces, pues, Ya. era Sobre esfuerzo y todo. condiciones más o menos. Sí. Y la César me gusta. No estaba para nada todavía figurado Eugenio. El gerente era el Vicente Sota. Ya, sí, porque primero se estaba haciendo el montaje de INACESA. No es que Yo estuviera trabajé en el puro produciendo. montaje, nunca trabajé con la renta de trabajo. Ya. Solamente el montaje. Ya. Entonces era Vicente Sota el gerente, ¿entendí? Entonces, cuando llegué allá en la César, había un esbozo de sindicato. O sea, no había sindicato, no había nada. ¿Ya? No había, pero sí habían ideas, habían conversaciones, había de. Entonces la reunión de GAP, los grupos de acción política, nosotros serían somos 5 personas, un encargado del GAP, un encargado de agitación y propaganda, un encargado de acción política, en fin, de todo ese tipo de cuestiones. Entonces discutíamos, planteábamos todo dentro del GAP y de ahí para ir sacando ideas, ir formándolo, ir ahí, tú sabes, a la otra instancia hasta llegar arriba. Entonces alguien dice, ¿sabes qué, bueno? Dijo, la cuestión está clara, tengo que
para agarrarlo, dijo, aquí dijo, está Guillermo Vea, que era mi compadre. Lo reconozco, que ya yo tuve quizá un poco de egoísmo, porque yo me molesté mucho. Y el Germán Sur, que dijo, vamos a mandar, dijo, a Guillermo de presidente, al Germán de secretario, director. Yo lo digo honestamente, no, si no me molesté mucho, porque yo consideraba que políticamente estaba por sobre Guillermo. Por una diferencia, que yo era mucho más irresponsable quizás que Guillermo, posiblemente, pero tenía más experiencia que él, porque yo en Manto Blanco había sido delegado al personal, había querido mandar al dirigente sindical, me habían mandado, entonces había sido delegado de los taxistas frente al intendente, a discutirlo. ¿Usted ya Entonces, tenía una experiencia de dirigente sindical entonces? claro, tenía mediana porque no fui dirigente sindical de Manto Blanco, fui... ¿cuánto usted? ¿Del comité paritario? Tampoco, ¿De la amiga era como un delegado del personal. Es que no fue una experiencia sindical en el sindicato formalmente. Sí, pero sí en la organización. sí, el orden es correcto, Sí, eso sí. Era representante de los Entonces, grupos de los colectiveros. De los compañeros. el taxi era nomás en esa época, ¿no? Y tanto como te digo de los estaba el Norman Garín, me acuerdo que tuvo una discusión grande, que era el secretario del intendente. Ahora me parece que se murió el Norman. Sí, hace años. Ya, eso ya, claro, se murió Entonces el usted Norman. sí ya tenía experiencia en la organización. Sí, pues ya por eso que yo me consideraba menoscabado en mi amor propio, bueno, frente al otro compadre, porque dije, bueno, si yo hago mérito, trabajo, conozco, me muevo. Pero hombre, era presidente. Claro, entonces lo lógico, además que a mí me interesaba hacer, lo digo honestamente, no me interesa. Seguramente que el partido tenía mejores referencias de él que mías, yo tengo disciplinadamente que acatar lo que mandaba, pues si la cuestión se dirige a una... Usted tenía 27 años. 27 años. Y Guillermo era más grande, quizás por eso lo... 20, Guillermo haber tenido parece que un año menos, un año más que yo, no sé, pero teníamos casi... Sí, es que en esa época todos los compadres teníamos como la misma edad, como que éramos todos, bueno, como que pensábamos poco y actuábamos mucho. Era re bonita la weá, weón, era raro, era. Ya, pero entonces la decisión de la composición del Sindicato Nacional de INACESA estuvo más o menos en manos del MAP. Tuvo en manos del MAP. ¿Y entonces, los otros partidos no tenían presencia en INACESA? El Partido Socialista era firme. ¿Ya? Era firme y éramos nuestros. Por eso te digo, el sectarismo los cagaba. Éramos enemigos. Ya. O sea, en vez de ser amigos, unidos y aliados, weón, por decirlo de una forma bien vulgar, los cagábamos los unos a los otros, weón. Ya. O sea, no nos perdonábamos. Claro. Los menos, muy menos, eran los comunistas. Y eran flojos los culiados, así que ahí, weón, era el enemigo común, weón. Así que, ahora... ¿Qué trabajo político hacían ahí en la CESA? ¿Como el sindicato o estas cosas? Mira, el sindicato o sea, no solamente el cuanto al sindicato. Por ejemplo, nosotros teníamos mucho que ver y recibimos mucho el problema que estamos en el montaje de la planta. Entonces, en todo montaje se produce, no sabría decirte la palabra exacta, pero se produce la diferencia de que tú estés en esto, que tú estés en lo otro, que tú haces esto, que tú haces, entonces me entendí. Ahora, yo por ejemplo manejaba mucho el asunto social, cultural, artístico. Nosotros tuvimos, por ejemplo, en las épocas, el loco, el Roberto, siempre se acuerda, el Roberto Márquez, bueno, el Liyapo estaba en su formación, y ya pues es el año 70, por ahí empezó en el tambo atacameño, ya, pero yo, como te digo, uno de los integrantes del Liyapo, el Osvaldo Torres, que era el integrante, era muy amigo mío porque su mamá era socia de la peluquería con mi mamá. ¿Me entendí? Entonces, el Osvaldo era chico, por un ratón culiado, un pendejo, parecía, y el Fernando era más chico todavía. Pues. Entonces, pasaba mucho en mi casa, chacoteábamos mucho. Pero cuando empezó el IJAP, él empezó con ellos, el loco Bauraki, que murió no hace mucho, el año pasado, antepasado. Los Márquez, que son realmente los dueños, el Roberto era el verdadero dueño del grupo. El Roberto el que maneja todo, si los demás son weas, no. Y el Eric Malonda todavía no estaba en el grupo, ¿no?
¿Me entendí? Entonces, allá, me acuerdo hasta la dirección, ahí en calle Copiapó, 1051, güey. Y entonces Osvaldo me decía, yo le decía, pues, Osvaldo, ¿sabes qué? Bueno, necesitamos urgente un grupo musical por la recepción de maquinaria, porque está de aniversario del parque. Fueron muchas veces los que nos ayudaron ellos, pues, muchas veces. Y Germán, bueno, vaya ahora, pues estos hueones pasan peleando, bueno, tienen un genio extraordinario estos culiados, bueno. Ese Juan del Roberto hace el hueón, oye, bueno, tiene una cagada de genio, bueno, que ni te las doy, bueno. La pobre señora Aida, bueno, la mamá, yo también la conocí, como te digo, bueno, andaba, bueno, un poco menos con el palo de escoba en la mano, bueno, separando a los hueones, pues, bueno. Y lo cual decía, ándate, bueno, mejor me decía, yo voy a hablar con la... Ya, y siempre accedieron a cooperarnos. Ya. Entonces la labor del sindicato, aparte, me entendí, de la labor fundamental que era, lógicamente, por ejemplo, entrar en la oficina de bienestar. El bienestar de la empresa, la gente puede confundirlo, es el bienestar de la empresa. El bienestar del sindicato tiene que ver con los problemas de médicos, con los problemas de relaciones, con los problemas, ¿me entendí? Con diferentes cosas. Entonces, fundamentalmente era eso. Y el trabajo social iba enfocado hacia la igualdad del trabajador. Que es por eso, como digo, uno de los primeros sindicatos que no tuvo obreros y empleados, trabajadores, no tuvo asignación familiar para obreros y empleados, para hijos de los trabajadores. Entonces, la labor del sindicato era amplia, era, digamos, además que la labor del bienestar, que también era parte, como digo, del sindicato, era velar por los compañeros que estuvieran enfermos, que tenían problemas, que tenían bla, bla, bla. Nos tocó recibir, me acuerdo siempre, con harta gente afuera, cuando vino el grupo Manguaré de Cuba, cuando vino Papín, los Papín eran los que tocaban las percusiones, Carlos Puebla, también lo recibimos, Carlos Puebla, una eminencia, tiene el segundo himno de Cuba. Yo quiero volver un poquito Sí, al tema de Inacesa. Cuando usted fue dirigente sindical, bueno, aparte de las cuestiones que hacían al interior del sindicato, ¿ustedes tenían relaciones con los sindicatos de la otra empresa del área social de Antofagasta? Estoy pensando, no sé, con el sindicato de CCU, con el sindicato de Madeco, de la maestranza. ¿Habían relaciones como entre dirigentes sindicales? Sí, sí habían. Ya, No las más intensas, pero habían. Ya. Por ejemplo, con la CCU teníamos muchas, porque compañero más pues tenido desaparecido Gastón Cortés, era presidente del sindicato y logró algo que no había logrado nunca nadie. Que antes en la CCU existían un montón de sindicatos, varios, por lo menos 3 o 4, 5, algo así, y él logró unirlos a todos y hacer también los trabajadores de la CCU. Entonces, como digo, era una reunión constante y además que el interventor de la CCU era el Guachín Muñoz. El Guachín era una persona, bueno, te lo digo, extraordinaria, bueno, extraordinaria, buena persona, amable, compañero, de todo. Bueno. Entonces había una muy buena... Después, por ejemplo, había buenas relaciones, pero eran como más personales. Con un compañero de la Molinera, que era Mil también, que era del Frente de Trabajadores Revolucionarios, el FTR, que era un apéndice del MIR. Entonces eran más cosas como personales que con otras cosas. Con Madeco no había problema porque, aparte que el loco Solari, que era interventor, estaba cercano a nosotros, que el weón que se murió, el Lautaro Quiñones, estaba cerca de nosotros, el Iván Gordillo estaba cerca de nosotros, Silvia Ayala estaba cerca de nosotros. O sea, lo conocíamos todos, pues, entonces muchas veces confundíamos, yo creo que hasta las cosas, amistades personales con las cosas sindicales, porque no. Marino Olivares venía por el cordón industrial norte también, no me acuerdo a qué pertenecía el Marino Olivares. Era de los empleados de la municipalidad. Ya, me acuerdo que siempre que venía el Marín, la señora también había sido dirigente de Tocopilla, me parece, así que... Claro. Ya, pero siempre había una relación constante. Había constante una relación. Era más producto como de la amistad y la afinidad que más, una orientación partidaria. Claro, exactamente. Solamente tomamos acuerdos, digamos, quizá un poco más intensos por la calidad de militante y los reuníamos, digamos, porque hacíamos algunos ampliados sindicales en Mejillones en esa época, que también dependía del Mario Silva, de la Corfo, del Inconor. Claro, exactamente, entonces ahí lo dejaron nosotros. Igual en Antofagasta se dieron algunas experiencias bien inéditas
acá yo le quiero mostrar una fotito de un recorte de prensa. Me cago. Creo que los obreros de la maestranza tenían muchos problemas con su dirección. Y una de las formas que ellos tuvieron de presionar como para que pasara al área social fue tomársela. Entonces yo quería consultar si usted recuerda haber visto ese suceso. Mira, yo te puedo decir que directamente en la toma que yo participé. Ya. Directamente. O sea, yo vivía en la calle Mata con Baquedano. ¿Ya? Ahí en todo el segundo piso frente al Marcelo Jiménez. Esa era mi casa. Ya. Entonces íbamos a comprar en ese tiempo que era el supermercado de moda Copenor. En Copenor trabajaba de carnicero el Freddy Maturana. El que después el de los acá, el de los ¿cómo se llama? De las artilleras. Que hizo las cárceles y cuestiones, que es hermano de Héctor Maturana. Trabajaba de carnicero ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo siempre ando buscando, te lo digo sinceramente, no tengo por qué ocultarlo, porque es mi hecho. De hecho, yo a muchos no les gusta, a mí estoy de acuerdo con él, con el Ricardo Díaz, el gobernador, bueno, va de cada uno, como te digo. Le podría explicar por qué no estaría nunca con la Marcela Hernando, nunca, bueno. Es mi amiga, la conozco, los tratamos, los tuteamos, los chacoteamos incluso, pero no estaría nunca, políticamente jamás voy a estar con ella. Entonces, bueno, como te digo, por esa cuestión de afinidad política sin querer, sin que él me dijera a mí que era MIR, o en este caso FTR. FTR. ¿Ah? Del FTR. FTR. ¿Le traigo más agüita? No, ahí tengo un hijo todavía un poquito. Entonces, como te digo, el Freddy Maturana trabajaba de carnicero, pues yo digo. ¿Y qué pasaba? Que en esa época la carnicería, lógicamente que era tarde mal y nunca que llegaba carne, llegaba mucha merluza, bandejones llenos de merluza, de Valde la Pelana y toda la vez. Y un día me dice él, empezaba a conversar con el Freddy Maturana, ya éramos amigos, sin decirnos la afinidad política de cada uno. Entonces un día me dice, ¿sabes qué? Dijo, esta weá no da papá, dijo. Todas las empresas, dijo, bueno, ¿sabes qué? Se la están tomando y para que tome la dirección, dijo el gobierno popular. Y dijo, nosotros estamos. Yo también, pues yo soy malo. Yo, dijo, soy independiente izquierda. Y éramos amigos, ¿no? Por igual, yo digo, antiguamente costaba un mundo para que un comunista reconociera que era comunista. O sea, existían bajo cuerda, siempre se ha crecido, afortunadamente para mucha gente, en la clandestinidad. Nosotros como mapos, yo creo que crecimos más en la clandestinidad después del 73 que antes del 73. Bueno, así que hay mucha de esa historia. Me dijo, ¿sabes qué? Digo, es fácil, vamos, tomémosla. Yo soy el buen de afuera, yo soy el buen de adentro. Pudimos hacer buena. ¿Sabes qué? Yo tengo convencido. Estaba ahí y se movía el hombre con su cano, porque el freno, ¿lo conociste por casualidad? Sí. Era bien pasivo, así era como lento para conversar, no era muy. Entonces me dijo, yo dijo, ¿sabes qué? Tengo aquí un lote que ya más o menos, yo también. Tomamos la wea. ¿Cuándo? Mañana en la noche. ¿A qué hora? A las 9 de la noche, cuando sea la hora de cerrar. Cagó la cuestión. Ya me dijo, pero ¿vaya a cooperar tú? Sí, yo, bueno. A las 6 de la tarde está haciendo antecel esperando ahí para tomar la wea. Nos tomamos la cuestión. ¿Qué fábrica era? No, es la Comenor. Donde vendían comida, donde decía recién, que él era carnicero ahí, que ya. Es como una cooperativa de abastecimiento. Claro, entonces, como te digo, los tomamos la cuestión. Y esta cuestión, yo te lo digo, hay que ser muy honesto a esta altura de la vida. A mí el Freddy nunca me dijo que ellos estaban de acuerdo con el Partido Socialista o que tenían relaciones con Mario Silva, que era el gerente COR. Como yo estoy franco de decir que nunca le había dicho tampoco que estaba con Arcadio Herbeta y que Arcadio me apoyaba de atrás y que la parte legal se había comprometido conmigo, porque hay todo un proceso. La toma era la primera parte, había que nombrar el interventor, había, ¿me entendí? La primera parte de la empresa era tomarse la wea. Entonces tomáis la cuestión, de ahí empezamos a. Ahora, había que pelear a veces con los mismos compañeros para llevar las weas para la casa también. Pues, es toda una historia la
Chucha, bueno, y a la media hora me acuerdo siempre que una vez yo lo denuncié en todo caso públicamente, porque a mí fue el weón que me secuestró, al capitán López, que era el secretario, que era el oficial de la intendencia, bueno, ¿Ya? del compañero intendente que era Fernando Gómez. Gómez, exactamente. Y el buen me conocía porque yo iba en forma permanente con el Eugenio a la reunión de jefe de servicio. Y que todas las reuniones de jefe de servicio se hacían en la intendencia y él pasamos por él, pues si él era el oficial ayudante. Y el buen llega ahí con un séquito pequeño de Paco, de weá, de unos buenos de civil, y piden hablar, weón, con el que está a cargo de la toma. Lógicamente salió el Freddy Maturana y yo. Y el weón me conocía al tiro, pues, weón, si chucha era. Y me dijo, ¿y usted, amigo, qué hace acá, man? Nada que ver usted, pues. No, yo, claro, nada que ver la weá. A mí me gusta la weá, tío. Y yo le digo, ¿y usted por qué tiene que preguntarme cosas a mí? Claro, o sea, claro, sí, claro, sí, Es verdad. claro, sí, Claramente el Paco, claro, ¿qué haces tú en la claro, cama de... ¿qué hago yo ahí? Es cierto, pero ¿y qué chucha tiene que preguntarme él a mí, pues, güey? Claro, entonces yo le choco un poco a la risa, un poco medio le pareció mal, güey. Y llegamos, y a todo esto, güey, el Freddy no me dice nada, porque yo no sé de dónde apareció el Paco. Y el Freddy no me dice nada, que él había hablado con Mario Silva, y que Mario Silva ya también tenía preparado la toma, pues, o sea, tenía preparado su gente, y yo, por otro lado, también tenía mi... Claro, por eso digo, si un poco los cagó harto el sectarismo a nosotros, Sí. claro, los cagó harto un buen poco el Oiga, don Herman, ¿y esto en qué año fue? 72. 72, correcto. Más o menos, ¿se acuerdan? Al principio. Antes del paro de octubre, después del paro de Antes octubre. del paro de octubre, antes del paro de octubre. Y ¿Antes de la elección de la CUT o después de las elecciones de la CUT? estaba el chico chato, culiado. El Lorenzo Araya, Lorenzo Araya. el PC. Sí. Era PC, sí. Lo agarraron en la Viramar arriba, este más huevón, el chico, weón. Sí. Era, sí, nosotros igual, bueno, la toma de la norte, abasteciendo de alimentos, de todo, porque ahí estuvo a cargo de la toma el Leonardo Berucci con la Pegue Cordero, porque eran pareja en esa época. Oiga, después el otro año, el 73, en marzo, se toman la Molinera del Norte. Fíjate que ahí tengo, sí, porque es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros en marzo del 73 tenemos como fue el problema de la toma del partido también. Ah, claro. Entonces teníamos cierta diferencia, cierta historia. Pero te lo digo, ¿sabes por qué? Porque el compañero este del MIR que encabezó la toma de la molinera, que era el dirigente sindical, también era presidente del sindicato de los trabajadores, que era MIR, como te digo, ¿Ya? el abogado Carlos Marín le tiró la camioneta encima y el compadre se quedó arriba del capó de la camioneta. Bueno, 5 atropellados, de hecho. Claro, por Y eso ahí digo. estaba metido Iván Gordillo también. Por eso te digo, entonces son, como te digo, historias que yo... Pero a mí se me confunden un resto con la toma del partido, Ya. con Oye, pues si nos vamos un poquito más atrás, en términos sindicales, el MAPU en Antofagasta tenía presencia en INACESA, ¿y en qué otras fábricas tenía también presencia sindical? importante, ¿Eh? Manto Blanco, Mantos blancos. Puerto La Biela importante, INACESA, Universidad del Norte, Universidad de Antofagasta, aunque era predominaba el MIR en las dos universidades, y el MIR comunista en la Chile, que era de estos años, pero teníamos buena dirección o bueno, a pesar que el MIR todavía era muy fuerte en la UTE, en la Universidad Técnica del Estado, teníamos buena presencia y en la norte donde más presencia teníamos. No tanto en la directiva misma, aunque también teníamos, sino que en cuanto a docentes, en cuanto a alumnos. Por ejemplo, habían carreras como construcción civil que eran netamente MAPU. Yo te digo, la carrera en la Chile, la carrera de asistencia social, había una cantidad de MAPU, weón. Que de hecho de ahí salió el secretario general, el Hugo Delgado, después. Y claro, y estuvo Jaime Bravo, y estuvo Claro. el que era MIR, pero estaba infiltrado en el MAPU, el Pato Díaz, weón. Él después renunció al MAPU, tengo entendido.
Claro, pero era amiga, por eso digo, fue más, pues se asiló después un pesado culiado, oye, que teníamos problemas con ese weón, yo, ¿sabéis qué? Weón? Y la otra vez cuando vino, Se o fue sea, para porque la ahora está viviendo salitrera en después. Chile, ¿eh? Después se fue para la salitrera a trabajar, tengo No, entendido. no, no, se fue exiliado a Francia, No, pero previo al golpe. ah, Previo al golpe. Él creo que salió de la presidencia de la FECH, Antofagasta, ingresó al MIR mira, y en el MIR entendieron que tenían poca presencia en la sindical en la salitrera y él se fue en esa misión. lo que yo te puedo decir es que después del Pato Díaz hubo un dirigente muy bueno, bueno que era el Alvarado, Ah, de PS, claro, Jorge Alvarado. era muy bueno, él, yo te digo porque yo estuve en reforzando al G2, que era el grupo de apoyo, o sea, el G2 venía con Fidel, Ya. y nosotros habíamos un grupo que, por ejemplo, yo siempre estuve en este grupo que lo dirigía Carlos Bau, que apoyábamos la gira del Chiso al norte y apoyábamos los compañeros informes. Entonces, lógicamente, me tocó cuando vino Fidel reforzarlo, no estar ser parte, sino que reforzarlo, guiarlo en parte que están así, fundamentalmente, como te digo, en la sala que exploraron a Fidel, porque estuve en una sala de clase, lógicamente era su lugar de trabajo, y tenía que tener gente muy conocida, muy cercana, digamos, entonces estaba, claro, estaba el Alvarado, me acuerdo ahí, porque él hizo el saludo de recepción también a Fidel en la Antofagasta, en la sede de Coloso. Sí, y fue el que habló. Fue el que hizo la recepción, sí, el que habló. Cuando Fidel dio el discurso, solamente tuvieron dos intervenciones de estudiantes. Yo me acuerdo del puro Alvarado, para hacerte bien, Sí, Franco. pues una fue la del presidente de la Chile, que fue el Jaime Alvarado, o Jorge Alvarado, del PS, que era presidente de la Chile, y el otro fue Rubén Aguilera, de la Norte. De la Norte, el Rubén, Y de sí, hecho, lo conozco al Rubén. es interesante porque Rubén, siendo del MIR y presidente de la Federación de la Norte, le pregunta a Fidel cuál es su opinión acerca del sectarismo. Y se lo preguntaba porque cuando Fidel da el discurso en la actual Universidad de Antofagasta, Fidel mira y ve que hay muchas banderas distintas. Entonces Fidel dice, estoy muy feliz, pero estoy preocupado porque veo muchas banderas. Y a propósito de eso, después Rubén le pregunta sobre el sectarismo porque después en la Norte hay una pelea primero en la Norte van juntos el MIR con la Unidad Popular, pero después pelean. Y después van en listas separadas. Tú hubieras visto la pelea del MIR y el Partido Socialista y del GAP de Allende, concha de madre. No, yo me acuerdo que estaba reforzando al GAP en esa época, bueno. En Tomás Moro, bueno, se agarraron sacaron hasta las armas los buenos, sacaron hasta los fierros. En Santiago, claro, con agua dura, bueno. Así que no creáis que fue todo tan... No, tan... fue bien... Yo me acuerdo mucho, estaba el Alvarado y sale el compañero Fidel, bueno, habla el Alvarado, presente, y a Fidel de repente le da sed, bueno, y no hay una botella con agua, los buenos pocos provisores, y me acuerdo que un weón le ofrece una Coca-Cola, weón. Una weá así, como digo, loca, weón. Y a la pregunta, ahí tiene que haber gente de esa época que se acuerde, tiene que haber visto, weón. Sale Coca-Cola y Fidel se ríe, no la acepta. Entonces, bueno, no sé por qué los únicos refrescos que habían de ese tipo le sacan una Fanta, weón. Bueno, Fidel dijo, con un poquito de... Y se tomó la Fanta, porque Fidel cuando habla, sí, o sea, hablaba, ¿no? Él iba a hablar sin... Le hago una consulta. Después, bueno, usted me dijo que tenía igual el MAPU presencia en hartos sectores sindicales. Cuando se hace la elección de la CUT a nivel nacional y acá a nivel local, acá en Antofagasta, en la CUT, ¿quién obtiene mayor votación? El PC, con 7.000 votos. Después viene la DC con 6.000. Pero, por ejemplo, hay otros grupos que sacan muy poca votación, que está el MAPU. El MAPU saca como 700 votos aproximadamente. Claro, pero tenemos el vicepresidente nacional. Claro. El flaco Eduardo Rojas, si no me equivoco. Claro. Yo anduve con él, lo acompañé en hartas actividades. Sí. ¿Y usted a qué cree que se debe que acá al MAPU no le fue tan bien en la elección de la CUT? Ya. Yo te voy a darte mi opinión personal. No, claro, no te voy a darte la otra. Al MAPU, primero, no tenía una estructura orgánica cuando éramos legales. Creo que se la dimos un poco después del golpe. Yeah. En la clandestinidad funcionamos mejor que cuando éramos, digamos, legales. Primero, después había un partido que díganse lo que se digan, yo lo puedo dar, que a veces los trata hasta mal, son la vanguardia de la lucha obrera que el Partido Comunista. Tú no podés jamás olvidarte, yo te lo digo de corazón, el Partido Comunista es vanguardia de la
como ellos, aunque no tengan el gran número, porque además que ellos trabajan muy bien bajo el sector, dominando la victoria. Además que son muy hábiles, yo te digo, o sea, hablo en buena, no hablo en mala. Son muy hábiles, yo te digo, yo trabajé en Mantos Blancos con ellos y me gustaba su sistema, porque ellos preparan a su gente. No es como los otros partidos ahueonados que teníamos nosotros, como el MAU, por ejemplo, que no preparaba a su gente. A la gente tenéis que prepararla, tenéis que formarla para que sean eficientes y sean un buen dirigente en este caso. El Partido Comunista sí prepara a su gente. Entonces, como te digo, tenía vigencia, además que era la vanguardia. Partido Socialista porque era el partido de gobierno. Era como la agencia de empleo. Hay que ser socialista porque hay pega. Porque hay posibilidades, ¿me entendí? Siempre fue un movimiento, incluso aquí en Antofagasta, como elitista. Tenía ciertos sectores. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque yo creo, fíjate, que mucha gente se equivoca, por ejemplo. Pues, yo me he equivocado, yo me voy a decir. Fácil, compadre. Nosotros, los del MAPO, ya llevamos una estructura vista del presidente, ya. ¿Y qué pasaba? Que teníamos que transar con lo de Santiago. Santiago estaba en ese tiempo la gerencia no estaba en Antofagasta. Con Eugenio Restaglia llegó a la gerencia de Antofagasta. Estábamos en Santiago y en Santiago había un esbozo ya de gremio, que estaba la Silvia Rodríguez, me parece que se llama, ahí sale el nombre, y el Esteban Suazo, no me equivoco, eran los compañeros que estaban. Mire, quedó de presidente Guillermo Beas Castillo, sí, secretario Hugo Álvarez Peralta, sí, tesorera Silvia Rodríguez Ruz, correcto. Director Hermán Surgevich Rojas y segundo director Ricardo Silva González. No, el Esteban Suazo era el segundo director, algo, no sé, algo no, el único, los tres estamos todos de acuerdo. ¿Ya? Entonces, como te digo, había que ponerse de acuerdo con los de Santiago, que eran numerosos, tenía la oficina matriz, estaba en la gerencia, estaba todo. Entonces, llegamos a un acuerdo, 3 dirigentes a Antofagasta, 2 Santiago. Porque acá estaba la planta, indudablemente le daba una jerarquía sobre él. Y nosotros llegamos preparados al Guillermo B y a mí. Y nos faltó y no teníamos fuerza a un tercer dirigente. Entonces hay que ser muy honestos, no teníamos fuerza a un tercer dirigente. Los socialistas estaban como desprestigiados. Y había un hueón, el Hugo Álvarez, que había entrado desde el primer día y se murió no hace mucho. Cierta trayectoria en Inacesa y era apreciado, era demócrata cristiano. Porque justamente Inacesa empezó a nacer con el gobierno de la democracia cristiana, con Frei Montalvo. De ahí empezó como el MES, algunas otras cosas que la gente no. Bueno. Con Inconor, pues José Luis, no sé cuánto se llama, el antiguo gerente de Inconor, previo durante el gobierno de Frey en Antofagasta. Sí, de hecho ya se da la discusión de la yo falta de cemento. Hubo una cosa bien buena, a pesar de las cooperativas de vivienda en el gobierno de Frey fueron bastante buenas, porque uno se cierra, critica, habla y cuestiona, pero también hubieron algunas cosas que. Entonces Hugo Álvarez, usted dice que. Él fue el tercero de Antofagasta, los otros eran de Santiago, entonces fue fácil. ¿Qué pasaba? Que Antofagasta seguía teniendo la fuerza, o sea. Claro, entonces nosotros dos, el Hugo que era demócrata cristiano, más amigo de los amigos que militante, weón, y tenés que votar por los de acá, pues, weón. Claro, ¿te acuerdas? Así que ahí sacábamos la mayoría. Yo, a veces teníamos reuniones en Santiago, que habían 2 dirigentes, weón. A mí me gustaba ir a Santiago, porque la primera vez que viajé en avión fue viajando a Santiago por reuniones gremiales, weón. Íbamos, alojábamos, bueno, era bien aburrida la weá al final, weón. Alojábamos en re buenos hoteles, weón. Oye, ¿y qué tal eran las asambleas de base del sindicato? ¿Hacían una vez al mes, cada 2 meses? ¿Qué temas conversaban? Las reuniones normales, digamos, una vez al mes. Ya. Y habían, ¿cuánto se llama la extraordinaria en cualquier momento, porque eran momentos muy difíciles. Ya. Y nosotros, como te digo, desgraciadamente teníamos de enemigos, no a los a los fachos, éramos el Partido Socialista, era nuestro enemigo ni nosotros. Ya. Entonces ellos como el presidente era Guillermo Bea, el secretario y todo, ellos como que se encargaban de boicotearnos un poco la labor sindical. Ellos no tenían ningún dirigente.
Entonces para ellos era fácil. Además había un viejo que se llama Eugenio Comené, ¿Ya? que había sido secretario de la negra, la ASO, no me acuerdo de qué, socialista, era tanto los socialistas, y el weón era, hay que reconocerlo, capacitado para ellos, enemigo para nosotros. Claro, esa es era capacitado, el viejo tenía su trayectoria, weón, nos daba duro. Yo, weón, cuando ya me choreaba, los decía como los huevones, weón, así que, claro. Oiga, y en este contexto, ¿cómo vivieron una de las principales coyunturas del periodo que fue el paro patronal de octubre del 72? Eh, nosotros, mira, la verdad las cosas que nosotros no nos afectó mucho, ¿eh? Esa es ¿Ya? la verdad de la historia. Ya. Lo que sí me acuerdo que nosotros, bueno, la función era que cualquier paro que hubiera, aunque fuera patronal, aunque fueran los enemigos nuestros, lo que fuera estaba bien hecho, porque pensamos que la tendencia o la necesidad de los trabajadores de expresar su lucha, sus condiciones eran válidas. Sin entrar digamos, apoyarlos, sin entrar a ser parte de ellos. Pero generalmente como que moríamos en la rueda cuando no nos convenía y cuando nos convenía apoyábamos 100%. Como te digo, el paro de la norte lo apoyamos harto, harto, harto. Pero el MAPO ahí tenía bueno. ¿Cómo apoyaron el paro de la norte? La primera cosa con la alimentación. Desde el sindicato. Desde el sindicato, no, hay que ser franco, desde INACES. Eugenio le mandaba yo iba a descansar porque él era el asistente de él y manejaba la camioneta, bueno, la apoyábamos. Había mucha gente ahí, tenemos una comunicación muy directa, porque como te digo, el que dijiste tú en delante, el viejo ¿De dónde? de la Norte, el que era director, que el secretario regional del MAPO, Ah, René Muñoz de la René Fuente. Muñoz de la Fuente, era MAPO. Martín Mujica estuvo igual. Eh, eh, Ahí es interesante porque Eugenio Ruiz Tagle, fue el él, gerente general el secretario general de la Norte, sí, antes de ser gerente de la el CESA. 70, y después él se va. 71 parece que fue, Sí, si no me después equivoco. él se va. Claro. Bueno, ahí hay un problema en la norte porque hay un problema con unos profes que echan y todo el equipo directivo que era Mapu, que estaba el Eugenio, estaba Martín Mujica, se van de la Había norte. mucho, estaba ahí Podestá, Se van de la norte. Y después Eugenio vuelve para Antofagasta. pero con la Inacesa, Ahí nace César. claro. Es interesante ese irse y volver como... Claro, yo lo ¿Qué conocí vínculo él tenía con Antofagasta? nada más que reforzar el partido. Digamos, mira, Era de orientación más partidaria. claro, era como te digo, más que nada eso. Yo te lo digo, o sea El MAPU veía con importancia Antofagasta. con mucha importancia. O sea, de hecho, te voy a decirte una cosa, por ejemplo, se da el caso, que necesitaban reforzar, por ejemplo, el MAPO necesitaba reforzar a la norte, mandó a Eugenio. Eugenio fue su secretario regional. Cumplió sus funciones porque aquí cundió, que ya estaba como el René Muñoz de la Fuente. Había una cantidad de profesores, casi todos más, pues bueno. Estaba hasta el Mauricio Ostria de... Pero claro, si no digo el Podestá, el Hostia, ¿cuánto se llama el hueón este? El Darla Petricio, Ya, el Figueroa, estaban el Pedro González. eran varios. Eran muchos, bueno, era una cantidad Es tremenda. que casi toda la Universidad del Norte venía del tronco DC y se había izquierdizado a propósito de la coyuntura de Allende. Po. Así que como te digo, después llega, por ejemplo, te digo, el MIR se mandó al Trosco Fuente, que era peso pesado dentro de la dirección nacional del partido. A mí me tocó compartir varias veces con el Trosco, Yeah. y el Trosco no era pesado, Yeah. era su carácter medio duro, que es diferente, y le doy la razón, después vino a dar la razón, desconfiado total. El Trosco no se manejaba con nadie que no fuera de su confianza. Entonces, cuando yo lo llevaba a las reuniones en la noche en la CESA, que iba esto por favor, no te trato de olvidar, te voy a decir, porque un concha su madre, puta que va, que el buen del el CIE hijo, el que es doctor, el que está ahora, el otro viejo culiado murió, el que estuvo exiliado en Estrasburgo, bueno. Yeah. Iba el CIE, iba el Guachín Muñoz, iba el Trosco Fuente, bueno. Iba Eugenio y Carlos Bau por nosotros. Yo tenía chip libre porque era del lote. Además, por ejemplo, por algunas cosas de la vida,
conocí al Trosco, y el Trosco con el único weón que se confiaba que yo lo que lo llevara y trajera era conmigo. Además que el Trosco, además que nunca mostró su casa, yo nunca supe dónde vivía. El Trosco me esperaba en la Avenida Brasil. Punto clave, pum, Avenida Brasil, weón. Y de vuelta, trabajar en la Avenida Brasil. No sé en qué momento desaparecía. Trosco era un personaje, weón. Yo me comuniqué mucho con la hermana de él, weón. ¿Cuánto se llama? Sandra se murió, sí, weón. Hace un par de años que se murió. Estaba en Estados Unidos. Oiga, a propósito también del paro de Vilarín, el 72, ¿usted recuerda haberlo vivido también en la ciudad de Antofagasta, haber presenciado Sí, po. enfrentamientos? No, enfrentamiento no vi nunca, pero sí lo vi cuando ellos se tomaron el sector de la carretera, la salida. ¿Ya? Pues nosotros, bueno, estábamos en un sitio Ah, estamos. estratégico, pues. Ya. Estábamos en un sitio muy estratégico, entonces, ¿Y usted recuerda alguna... O sea, lo que queremos saber es que si el paro patronal tuvo algún impacto en la ciudad, la gente se enteró, si alguien se agarró a combo, sí, alguien sí, sí. alguien fue a Yo desarmar no el me paro. acuerdo que se O hayan sea, agarrado a lo que queremos saber es cómo reaccionó la izquierda, el movimiento obrero, el movimiento popular, si reaccionaron ante el paro, si hubo reacción acá en Antofagasta. claro, yo te digo, se notó bastante, forzado lo que entre los propios comerciantes, un desabastecimiento agudo. Un desabastecimiento porque eh, ya los camiones todavía, weón, ¿cuánto se llama mi paisano? Digo yo, weón, el weón del Luxis, weón, eh, nos había apoderado de los trenes, de todas las weas, entonces había cierta llegada a través del ferrocarril, pero no era lo suficiente porque había que haber una repartija de, pero sí había desabastecimiento, gente que salía a las calles. Me acuerdo cuando las mujeres salieron con la cacerola, salieron disfrazadas de negro. Las momias, pues no, no De- Después, como consecuencia del paro, se forma en la municipalidad, después de 2 meses, en febrero del 73, una asamblea de dirigentes sindicales, que era como para enfrentar las consecuencias del paro. Y esta asamblea luego es la que deriva en la formación del primer cordón industrial en industrial. Antofagasta. ¿Qué recuerda usted aquella experiencia? No, porque no, si es que participó, me acuerdo que nosotros participamos, no me Ya. acuerdo, pero si alguien participó fue mi compadre, o sea, el presidente del sindicato, no yo Ya. no estuve en esa instancia. Ya, ya, ya. Y bueno, paralelo a eso, justo también en marzo del 73, se produce el quiebre del Mapu. Por eso fue uno de los Claro. problemas agudos que tampoco, yo digamos, te lo decía que quedé con el lado de Casmuri, otros quedaron con el lado de Carretón, Ya, ya. un tremendo amigo mío, porque en el Mapo teníamos de todo, pero amigo mío tremendo, que era el del comité creativo, el weón que hacía todas las partes de las decoraciones, Ya, ya. de toda esa cuestión, quedó en el Carretón y yo quedé en el de Casmuri, y yo en la camioneta, un día le tiré la camioneta encima, al weón, me acuerdo. Eh, ¿Podría comentarle un poquito? Porque eso lo contamos recién, pero no Correcto. estábamos grabando. ¿Cómo se dio el quiebre del Maupo aquí en Antofagasta? ¿Usted de qué grupo era? Nos Yo era decía, del grupo Casmuri. ya, nos decía que se tomaron la sede. Claro, mira, nosotros cuando yo entré a militar al MAPU, la primera sede del MAPU era en la calle Esmeralda. De ahí los cambiamos a la calle Mata con Copiapó. Ahí yo te lo voy a decir, te pasó algo que nunca se logró aclarar, por lo menos no en mi parte. Ya. Volaron la sede del partido en la calle Mata. Nosotros Cuando, buscamos la noticia, fue en septiembre, el 10 de septiembre del 73. claro, por eso Un te digo, día fue un día sábado, si no me equivoco, viernes sábado, sábado parece que fue en la noche, La dinamitaron. la dinamitaron. Y la editaron de adentro, que es por eso digo yo, entonces, ¿qué pasa? Yo no estaba en ese juego. ¿Ya? Te lo voy a explicártelo el por qué. Nosotros estábamos en una fiesta de los trabajadores de INACESA, aquí en la población oriente, en una de las sedes de la Junta de Vecinos. Estábamos ahí en una fiesta cuando llega una noticia, dinamitar la sede del MAP. Yo, como te digo, usaba el auto, la camioneta, lo que fuera, porque Eugenio
Ponte cuando viajábamos fuera de la ciudad manejaba muy bien Eugenio, pero no manejaba, siempre manejaba yo. Y era, entonces Eugenio tenía por norma no quedarse con los vehículos. Él era el gerente de todo, y como yo no tomaba poco, no, entonces como te digo, yo no tomaba ninguna cosa, entonces y tenía aquí donde guardar el vehículo, pues el vehículo para casa. En una fiesta de Inacesa, iba en el, no fui en el vehículo, lo dejé acá en la casa, lo dicen, volaron la sede del partido. Y yo ignorante, como te digo, salimos con mi mujer y dije, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar el auto, andaba en un auto, en un Fiat 125. Voy a ir a buscar el auto y voy a ir a ver qué es lo que pasa. Veníamos por la calle de Cautín caminando, que había sido el oriente la vista, y había, eh, ¿cómo se llama este cabrón? Ya voy a acordar ya. Y veníamos caminando con mi mujer y nos empieza a seguir una camioneta de atrás. Yo me asusté, o sea, indudable, se va a volar a hacer el partido de cuestiones. Y digo, vieja, ¿sabes qué? La primera puerta que esté abierta es a ver el empujón y voy a, yo usaba la pistola esa, porque nadie sabía, y siempre usaba la parte como la usan, así igual que los huevones, los pistoleros metí atrás, güey. Y yo, justo ahí una puerta la tiro y me tiro al suelo y saco la pistola rápido. Entonces, de repente, no, compañero, si nos venimos custodiando, dijo, porque le volaron a hacer, era un compañero socialista, era, puta, no era Maturano, no era, eso no me podía acordar. Que ¿Socialista? Socialista. Era el... Zamorano parece que era, Zamorano, sí, Zamorano era el apellido que trabajaba en Copenor. Así que, él, como te digo, él era uno de los trabajadores de Copenor, que eso eran como 10, ¿no? 10 hermanos, 11 hermanos, bueno. Había uno más ratón que la chucha, el vaca, creo que era más, pues, bueno, el hermano de él, el coyote le decían. Hasta el sobrenombre era Piojento, weón. Así que, como te digo, me dice, no, compañero, lo venimos custodiando. Y me dice, ¿sabes qué? Yo le digo, oye, ¿qué pasa? No, me dice, ¿qué necesita que le hagamos? Que me lleven para acá a sacar el auto, para ir voy a ver. Y ahí empiezan las contradicciones. Por eso digo, yo nunca supe. Cuando a mí me tuvieron los jugadores del SICAR, los del SIN, no los del SICAR, por primera vez escucho que lo echan la culpa que nosotros mismos habíamos volado la sede del partido. Bueno. Y dentro del partido yo escuchaba que los buenos del Parque Libertad lo habían volado, ¿me entendí? Una cuestión que yo nunca pude... ¿Y cómo se pudieron meter los Pachos de Libertad ahí a hacer el partido? ¿Era rejas grandes, chicas? No, mi hijo, era fácil echar la puerta abajo. Tenía esas puertas de madera, bueno, con una chapa. Pero es que yo no sé, te lo juro, porque después alguien me dijo que sí, había sido una idea de Carlos Bau volar la sede. Por eso digo, no me atrevería. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Qué ganaba Carlos Bau? Como una cuestión así de amedrentamiento, de culpar a alguien de algo. Mira, nosotros teníamos una norma que siempre pasaba esto. ¿Eh? A nosotros, porque pasó muchas veces, nos sacaban la chucha un hueón. Nosotros buscamos 2, 3 hueones, sacamos la chucha 2, 3 hueones de ellos, ¿me entendí? Si los hueones los cagaban la puerta de la casa, nosotros les cagábamos 3 o 4. Bueno, entonces, porque yo siempre éramos de la idea nunca dejarlo amedrentar, porque si tú te dejabas amedrentar, los hueones te pasaban a llevar. Una cuestión de, yo te digo, cuando iniciamos el partido en la clandestinidad, lo reiniciamos, alguien empezó a hablar, no, le digo yo, ¿sabes qué? Nosotros teníamos que marcar presencia, bueno. Porque si no marcáis presencia no existís. Como sea, si usted es la clandestinidad, donde sea, tenéis que marcar presencia, tenéis que tener la imagen que estamos vigentes. Porque si tú perdís la imagen de que estamos vigentes, no somos nadie. Así de claro, no, es que es peligroso. Bueno, entonces, ándate, pues, cuando sea la cuestión es simple, pues, bueno, claro, no. Oiga, y de ahí, solamente usted manejaba armas ahí en el Mapu, ya habían varios compañeros que manejaban armas cortas. Que yo me acuerdo de unos 2 o 3 nomás de eso. Ya, pero era toda era como propio. Claro, unas cosas personales, claro. No era una cuestión del partido que tenía, por ejemplo, un frente interno de defensa. Mira, yo te lo voy a decir, nosotros las reuniones, las últimas reuniones que tuvimos, que estaba el Rojo, que estaba el Mundo Siede, Eugenio, Carlos Bau, era para hacer no me acuerdo si eran 38, 32, pero 38 parece que eran de Argentina. ¿Ya? Y esa noticia, no sé por qué mierda, bueno, se filtró. ¿Me entendí? Y pues ya estábamos casi
antes del golpe. ¿No? No. Entonces, la idea era esa, traer algunas armas de Argentina para abastecer a algunos compañeros socialistas, algunos compañeros MAPU, y lógicamente los del MIR, los del PER. Pero era un grupo muy reducido que sabía de la historia, pero la historia se filtró. Así que ahora yo no sé cómo, ni dónde, ni... Yo te lo digo, pasó con la campaña cuando después ya no tiene nada que ver una cosa con otra, para la campaña de Mafia Magnífica. ¿Ya? Nosotros con el Nano Pavel, nosotros lo escuché aquí un compañero abogado que trabajaba en Corfo, que era hijo del gobernador que hubo, con el Nano hicimos la primera romería con él y habían varios, estaba una compañera Brunilda González que era matrona, la joven, no la vieja, que no sé si alcanza el nombre, tiene algo que ver. Estaba el Nano Pavel, la monja es una hermana mirista, bueno, puta, qué buena onda, está viejita ya, bueno, la conocía la hermana, la Miriam, claro, la Miriam Gutiérrez, que tiene las tierras allá arriba, weón, es un amor la monja. La otra vez me acuerdo siempre, a mí me redan todas las weón. Igual que la Nelly Lemos, pues, yo con la Nelly somos re amigos, la quiero harto, con la Nelly tengo una historia, voy a preguntársela a ella, por favor, si tienen chance. Voy a contar primero la historia que cuenta la Nelly, que yo no me acordaba, porque él siempre con mucho respeto y cariño a la Nelly conmigo. Eran los años del 73, cuando se formaban las peleas en la calle Prado. Entonces, por el PC, lógicamente, salía ella era encargada de educación tenían la oficina ahí, por eso es que ahí seré, weón. Ahí en el edificio López, arriba en el segundo piso, ahí estaba la dirección de educación. Entonces, cuando Dios dice que un día estaba en la calle, en los enfrentamientos que hay, y frente a la farmacia San Pedro, se queda sola. Dice, y por primera vez, dice, en mi vida me entra temor, güey. Las hordas del otro lado, de los fachos, güey, las nuestras no estaban, y me encuentro sola. Y con mi mamá tenía una peluquería ahí en el edificio López, justo abajo donde está el café ahora, justo salí yo afuera y la veo y acompañarla, pues, a ver qué pasaba. Y la Nelly siempre dice, y me sentí segura, acompañada, que por lo menos tenía con quien confiar. Germán que se acercó me dijo, ¿qué le pasa, compañero? ¿Algún problema? Yo ni me acuerdo, pero ella se acuerda. Así como digo, no, son berretas las huevonas, porque yo no sé si tú conociste alguna vez, o alguno de ustedes conoció al Pato Man. No. ¿A Patricio Man? Sí. No. Puta, yo estuve. El olor. Oye, el Pato Man es un gol maravilloso. Era bueno, yo te digo, bueno, realmente yo no sé, porque ya al final terminó muerto de curadito, ya con problemas mentales, más o menos mal terminó. Pero si alguien supiera, y te lo digo porque yo conversaba con él, la vida que tuvo él, cómo le mataron a la familia, bueno, al hijo, cuando se lo trituraron, bueno, con una... Eso no lo sabe nadie, yo en ninguna parte lo he leído. ¿Sabes tú que le pusieron una prensa con lógicamente un tablón acá y otro atrás, y le empezaron a apretar los tornillos hasta que le reventaron todos los huesos? Una cuestión... Ay, oye, una cuestión increíble. Yo con el Pato Van tengo recuerdos muy especiales, porque él fue director de la radio Colla Sur y vivía en María Elena. Sí, pues se vino para acá, para el norte. Claro, por eso yo en esa época y además que iba a los encuentros sindicales, una weá, como digo, son otra historia. Claro. Y era muy amigo de la Nelly, amigo del Tito Abarca, no sé cómo se llama el Tito Abarca, que es un medio raro. Tiene razón la monja, soy homofóbico, güey. No era, claro, entonces me entendía ahí tanta historia, pues igual que con el, que dije delante, con el Víctor Jara, con el Víctor, hablamos bien amigos, somos bastante amigos, con mi señora, con el negro Alarcón igual, lo conocí en Santiago, el negro Alarcón. El negro Alarcón era una maravilla, güey. Una maravilla. Oiga, don Hermán, entonces, para tomar un poquito, usted nos decía de que acá en Antofagasta se dio la división y del MAPU, y el sector más moderado era el sector que quedó liderado por Hugo Delgado. Hugo Delgado. Claro, y el sector más revolucionario Juan Rus. Juan Rus. ¿Y cuál era la mayoría aquí? ¿Para dónde se fue la mayoría de las bases del MAPU? Yo creo que con el Hugo Delgado. Ya, con el Hugo Delgado. ¿Y los sindicalistas igual?
también, porque todo el sector casi del puerto, yo te lo digo porque, por ejemplo, aquí mucha gente no sabe, me parece que lo comentaba más de una vez, para el 76, el día 11, el refugio de muchos compañeros, MAPU, socialistas, comunistas, incluso fue el Hostal Tatio, ¿Ya? que ahora es Hostel Tatio, que en esa época tenía puros buses dados de baja, eran cabinas dormitorio y todo lo demás. Entonces ahí, me acuerdo, nosotros fuimos con Eugenio a buscar a Carlos Bau el 12 de la mañana, cuando se fueron a entregar a la intendencia, y habían hartos compañeros dirigentes del puerto. Bueno. Estaba el Willy López, que después, bueno, en Marruecos se hizo, en Argel se hizo dirigente portuario, estaba Fernando Orellana, estaba el cabro que está en Tocopilla, el Miguel Trigo, no es Miguel Trigo, ay, ya, el cabro de Iquique, perdón, que Freddy, Freddy, Taberna. no, el Freddy también no era socialista. ¿Ya? El Freddy, ¿qué se llama Freddy? Ya no me acuerdo ahora que el papá tenía una gelatería, el Pingüino, allá en Iquique, bueno. Que fue presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, después vivió aquí arriba en los departamentos, ya me voy a acordar los nombres, estoy medio que ya a esta altura, bueno. Ellos, por ejemplo, el Fernando Orellana, el otro compadre, el Willy López, lograron irse de pavo escondido en un barco, ¿me entendí? Y con diferentes suertes. El Willy López va a ser, como te digo, dirigente de los portuarios en Argel, bueno. O sea que las bases sindicales y bases generales del MAPU aquí eran un poquito más como no tan revolucionarias, como Más más, maricona. no sé si Claro. esa palabra, pero Digámoslo, más gradualista. Puede ser. ¿y por fácil, qué? pero no, pero está bueno, está bueno. Yo diría más gradualista, más moderada, más pacifista o menos radicales. Yo creo que menos radicales porque ¿cómo te explicarlo? Fíjate que es una contradicción profunda, una profunda te lo digo. Los compañeros trabajadores eran menos revolucionarios que los compañeros estudiantes intelectuales, porque contrae un compromiso más profundo en los compañeros intelectuales, te lo digo, o sea, porque por lo menos tenían la idea, la mentalidad, la filosofía, el conocimiento, ¿entendí? El compañero trabajador, como que estaba, a nosotros nos faltó lo que tenían los comunistas, bueno, educación política, bueno. Nos faltó mucha educación política, nosotros teníamos que haber desarrollado ampliamente la educación política, fueron una. Además que la poca educación política que teníamos era basarla de los compañeros comunistas, porque era la Marta Harnecker y el esposo de ella parece que era el otro compadre que escribía los libritos de educación política. Entonces estamos medio. Y usted me decía que acá se tomaron la sede de ustedes. La tomamos, sí. Esa la organizaron el día anterior. Nunca se propusieron discutirlo como abiertamente No, los nada, dos nada. sectores. Nada. O es que era como una orden que venía de Santiago, por ejemplo. Me da la impresión de que sí, fíjate. Tal día los tomamos la sede. Ya. Y los que estamos ya comprometidos, aceptamos. Ya. Y los jueves los tomamos nosotros la sede. Los tomamos, los apoderamos de. Y habían menos de ellos, me acuerdo, y los echamos cagando, porque los buenos, claro. Ya. Pasa siempre cuando hay una toma. No, cuando hay quiebres partidarios de ese tipo, así uno se gana. El problema es quién se queda con la sede. Claro. Obvio. Entonces, fíjate que yo te lo digo, porque aquí en esa época había un centro de reparación de automóviles de Batuel Ugarte. Nosotros, el partido tenía una citroneta, que la habían mandado de Santiago para acá, tampoco la habíamos comprado nosotros. Quedó donde él porque estaba en reparación y nunca la devolvieron. Entendí muchas cosas. Oiga, ¿y cuándo fue la primera vez que usted escuchó hablar del cordón industrial norte? ¿Cuándo fue la primera vez que se enteró, que supo de eso? Puta, no te podría decir la fecha, bueno, no. Pero ¿qué le pareció? ¿Qué pensó usted? ¿Qué fue lo primero que se enteró? Mira, lo primero que me enteré, yo por ejemplo, porque como era muy amigo de Lautaro Quiñón, era amigo con el Silvio, no tan amigo, pero amigo con el Silvio Ayala, con el Lautaro. Entonces ellos. Eran los obreros de Madeco. Ah, de Madeco, claro. Ellos conversaron que cómo estaría Ignacia para estar en la organización.
Yo le digo que tendría que conversarlo con los otros compañeros. Bueno, el hecho que nos pasó de ahí, esa es la verdad de las cosas. Y un día, como a las 4 de la tarde, me acuerdo, me llama mi compadre, que era presidente del sindicato, Guillermo Vea. Dice, compadre, me dice, ¿qué? Los niños del Cordón Industrial Norte quieren una reunión con nosotros. Y estaba justo el Iván Gordillo, estaba el Silvio Ayala, estaba bueno el Lautaro, estaban todos. Hasta el digo, el viejo Marino Olivares, bueno, estaban todos. Fuimos, esa fue la primera que formalmente me di por enterado, la primera que empezamos a analizar y ver que también nosotros teníamos que organizarlo como cordón industrial y que realmente, digamos, no éramos muy numerosos como entes, como grupos. O sea, había que organizarlo con lo que había. Y realmente nunca pasó más allá tampoco de algunas conversaciones, algunos apoyos sí, pero